Continuamos en primera edición aquí en CNN Chile y vamos a ir de inmediato a conversar con el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. A ver, queremos empezar de inmediato con la encuesta CEP. Usted ha dicho que lo importante, lo relevante desde su perspectiva, es que cambia la tendencia a la baja y que hay una alza sostenida. La pregunta es si no es pecar de optimismo cuando la aprobación sigue siendo más bajo del 30%, de hecho un 27%. Lo importante en estas materias es que efectivamente la encuesta CEP muestran un repunte en la aprobación del presidente y una caída en el rechazo al presidente. Y a su vez muestra que en los atributos del presidente hay una buena valorización. El cuarto elemento que yo mencionaría a destacar, que también es relevante desde el punto de vista del gobierno, es que entre las personas mejor evaluadas aparecen varios ministros. Por ejemplo, en el grupo de los independientes, que hoy día es la mayoría de la ciudadanía, entre los 4 primeros lugares mejor evaluados hay 3 ministros de Estado: el ministro Goldborn, el ministro Alamán y el ministro Lavín. Entonces, ¿qué es lo que es la síntesis de esta encuesta? La síntesis de esta encuesta es que la ciudadanía está percibiendo cada día más algo que es sustancial en la política, y es que los chilenos ven que el país está hoy día mejor. Ministro. Ven una crisis internacional, ven una economía que crece y que da empleo, ven una situación difícil social en muchos países de América Latina, y aquí ven un gobierno comprometido, ministro, con avances sociales en materia de reducción de la pobreza, mejoramiento de la distribución del ingreso, mejoramiento de la educación. Eso es lo que, a mi juicio, es lo que hay que resaltar de la encuesta que apareció en el día. Yo entiendo que usted quiere ver el vaso medio lleno, pero vamos a las cifras duras, digamos, para hacer análisis en base a los números. Usted dice que hay una tendencia al alza del gobierno. En julio del 2011 tenía un 26% de aprobación, diciembre del 2011 23%, abril del 2012 24%, agosto del 2012 27%. O sea, lleva más de un año bajo el 30%. A este ritmo, usted estará de acuerdo conmigo en que el gobierno, si sigue a este ritmo de alza a paso de tortuga, va a terminar como un gobierno con el apoyo minoritario de los chilenos. ¿Ya están resignados a eso, si se declaran conformes con estas cifras? ¿O creen que en algún momento efectivamente va a haber un repunte de verdad y el gobierno va a mejorar sus cifras? Porque mirando los números no se ve por dónde, en verdad. No, son 4 puntos en la parte que tú mencionaste. Son 9 puntos en la caída del rechazo. Son, de nuevo, las figuras más aprobadas, entre las 4 más aprobadas entre el mundo independiente. Y te podría dar más antecedentes. Lo que importa en esto es que el esfuerzo del gobierno, que le ha tocado gobernar en circunstancias muy difíciles, el terremoto y maremoto de mayor destrucción en la historia de Chile, una situación de protestas estudiantiles por frustraciones acumuladas de muchos años, una sequía. A pesar de eso, el gobierno ha hecho su trabajo y hoy día cada día más es valorado por la población. La pregunta que tú me haces es hacia futuro. Yo lo que digo a futuro es que esta tendencia ya se ve, una tendencia sólida, y por eso es que yo creo que vamos a terminar con una aprobación bastante más significativa al término de nuestro gobierno. Ministro, el tiempo vuela, así que vamos rápidamente a otro tema. ¿Cuándo tienen que dejar el gabinete desde su perspectiva los presidenciables? ¿Aló? ¿Me escucha? Estamos tratando de solucionar ahí un tema de retorno con el ministro Larroulet. Estábamos comentando qué pasaba respecto de la encuesta CEP, de la aprobación que sigue en un 27%. Ya vamos a solucionar entonces el tema. Claro, de hecho decía el ministro Larroulet que hay 3 ministros del gabinete que tienen una altísima evaluación, que son los ministros Goldborn, Alamán y Lavín, pero la discusión es precisamente que 2 de ellos, algunos dicen, deberían dejar ya el gobierno para iniciar una campaña presidencial. Y ojo, que no hay nadie, ni de oposición ni de gobierno, que supere el 50% de evaluación positiva, salvo Goldborn y Bachelet, nadie más. Tenemos de vuelta al ministro. Sí, volvemos con el ministro, le decíamos que vuela el tiempo, así es que rápidamente queremos preguntarle a su juicio, ¿cuándo tienen que dejar el gabinete los presidenciables? Algunos sostienen que es mejor que se demoren harto porque tienen una buena vitrina, otros sostienen que si no salen a competir como candidatos con Michelle Bachelet, no van a subir en las encuestas. ¿Qué dice usted? Bueno, yo soy ministro, esta es una decisión que depende del presidente de la República y también de las decisiones personales de las personas que tienen la mejor posición y el interés en ser candidato. Yo lo único que quiero enfatizar a propósito de la encuesta es que la encuesta muestra que la ciudadanía reconoce crecientemente la buena labor que está haciendo el gobierno. Y en política, eso es lo que importa en las decisiones que la ciudadanía toma cuando está en un proceso electoral. Los ciudadanos se preguntan, ¿estoy yo y mis hijos mejor hoy que
en el año 2009 y crecientemente la ciudadanía empieza a valorar esa realidad. Ahora, a propósito de lo que dice Daniel, los números son muy objetivos. Si cuando tú te comparas, acordémonos que el año 2009 terminaba un gobierno como el de Bachelet, en donde la economía chilena dejó de crecer sobre el crecimiento del mundo como había sido lo normal en los gobiernos de la concertación en la década del 90. No se creó empleo. La situación de pobreza aumentó, la distribución del ingreso se echó a perder. Y pese a ello ya se fue con una altísima aprobación, ministro. Pese a ello ya se fue con una altísima aprobación y hoy con la economía en muy buen pie pasa exactamente lo opuesto. Eso es lo que muestra la encuesta CEP. Y eso es pero lo que muestra la encuesta CEP es que eso se está revirtiendo. Y tú sabes muy bien, y es bueno que los televidentes, incluso ustedes se lo podrían mostrar, que si tú te fijas en el gobierno del presidente Lagos, también pasó una medianía difícil. La presidenta Bachelet también pasó una medianía difícil. Y al final, cuando la obra se nota, cuando la obra se percibe por la ciudadanía, ¿qué es lo que está empezando a ocurrir? Empiezan a hacerse las valorizaciones correspondientes a la encuesta. Ministro, y eso es lo que está pasando con el presidente Sebastián Piñera. Usted daba, cuando daba los activos del gobierno, las fortalezas del gobierno, decía muy destacadamente, aquí hay 3 ministros que tienen una altísima evaluación: Lavín, Alamán y Goldborn. 2 de ellos, Alamán y Goldborn, hay muchos que están pidiendo que se vayan del gabinete. Si eso efectivamente ocurre, ¿significa que se acabó el gobierno en términos de aprobación popular, en términos de adhesión? Porque sus mayores activos precisamente son esos ministros que al parecer tienen fecha de vencimiento, o sea, muy pronto, ¿no? No, pero acuérdate que este gobierno, si me voy a otra encuesta, que es la encuesta que mide más ministros en valorización, que es la encuesta de IMARC, si tú te haces la pregunta a julio de este año, ministros que tengan sobre el 40% de aprobación... ¿Aló? Sí, lo escuchamos, ministro. Perfecto. Bueno, tenemos nuevamente un problema técnico con el ministro Larroulet. Estamos conversando desde el Palacio de la Moneda con él acerca de estos temas, de la aprobación de los presidenciales que se podrían ir. A donde iba el ministro Larroulet era decir que en la encuesta de IMAR, claro, está medido también el ministro Cruzcoque, por ejemplo, la ministra Schmidt, que son secretarios de Estado con alta evaluación. Claro. Muchos de los ministros, la gran mayoría del gabinete tienen sobre el 70%. Le completamos el argumento al ministro. Estoy seguro que iba para allá. Ayudando a terminar la respuesta. Ministro, Oye, Mónica, fuera el tiempo, pero sí. Daniel. Sí, parece que hay un diablito que no quiere que podamos dialogar como corresponde. ¿Quién cree usted que puede ser? Pero que ¿sabe qué? Ya entendemos lo que usted la idea que nos decía y necesito preguntarle algo antes que se nos acabe el tiempo. Pero es que déjame terminar esta idea porque es un dato súper importante para los televidentes. En la encuesta de Adimarc última, cuando tú te preguntas el número de ministros que tienen un apoyo sobre 45%, hay 10 ministros. Sí. En el gobierno de la presidenta Bachelet, solamente un ministro. Entonces, se pueden ir algunos, como dice Daniel, pero vamos a seguir gobernando con el resto de los ministros y yo estoy seguro que trabajando intensamente todos los días para que el país progrese más. Ministro, vamos al tema relevante también de ahora, la educación, los estudiantes. Para mañana las marchas convocadas, ninguna de ellas tiene autorización. Antes de preguntarle por orden público, quiero preguntarle su lectura de cómo ve usted esto. ¿Qué significa que los jóvenes ni siquiera hayan pedido el permiso? Porque no es que se lo hayan negado, ni siquiera pidieron el permiso según la Intendencia. ¿Cómo lee usted esto? ¿Es un movimiento más radicalizado? ¿Es falta de experiencia en cómo pedir los permisos? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que están cometiendo un gravísimo error. La mayoría de la ciudadanía condena hoy día las protestas, las quemas de buses, condena las tomas de los colegios. Ustedes han visto que además ha ocurrido que en muchos de los colegios o de los liceos que se ha intentado tomar, los padres están en contra, una parte sustancial de los alumnos están en contra y se está utilizando un método violento que le hace mal al movimiento estudiantil. La mayoría de los estudiantes y los jóvenes quieren estudiar, quieren avanzar y hacerlo en paz, dialogar pero hacerlo en paz. Además que hay otro elemento adicional, que todos los temas que han sido planteados por el movimiento estudiantil, especialmente el año pasado, son todos temas que están abordados en proyectos de ley, todos debatiéndose en el Parlamento. Entonces, en democracia, el lugar donde se debaten las ideas y las propuestas es precisamente el Parlamento. Ahora, y por eso yo noto una actitud de desesperación, una actitud de descontrol, una actitud de inmadurez. Y yo por eso llamo hoy día a una reflexión a estos estudiantes para que
dialoguemos y avancemos para mejorar la calidad de la educación con los proyectos de ley que el Gobierno ha enviado al Parlamento. Queremos dejar tiempo para hablar un poquito de la reforma tributaria brevemente. ¿El Gobierno va a ser capaz o no de garantizar el orden público? Porque más allá de lo que haga un sector u otro, la responsabilidad de mantención de orden público es del Gobierno. ¿Puede garantizarlo? Obviamente que el Gobierno, su rol central es garantizar el orden público y esa tarea va a ser jamás dejada de cumplir por parte de la autoridad. Ministro, le quiero preguntar brevemente porque hoy el ministro de Hacienda ha dicho que efectivamente se va a llevar adelante una indicación para extender el beneficio tributario de la educación a padres que tengan a sus hijos en colegios municipales. Le pregunto, ¿cómo se hace esto? Porque hoy el beneficio, como está planteado, es solamente para la gente que paga el impuesto a la renta, que es desde el 19% de mayores ingresos hacia arriba. ¿Cuál es el mecanismo entonces para cambiar esto? Porque sabemos que en ese segmento prácticamente hay muy pocos padres que sus hijos estén en la educación municipal, que lamentablemente está muy segregada socialmente en Chile. ¿Qué se va a cambiar en el proyecto en concreto? No, en primer lugar, acordémonos que este es un crédito tributario a los padres que gastan, invierten en la educación de sus hijos. ¿Correcto? ¿Cuál es lo que anunció el ministro? El ministro dijo que también ese mismo concepto se va a extender a aquellos que son contribuyentes que tienen hijos en la educación pública gratuita. ¿Cuál es la educación pública gratuita? Son los municipales y los particulares subvencionados que no cobran financiamiento compartido. ¿Cómo se hace eso? Entonces, eso se hace a través de, y en eso se está estudiando, esta es una idea que ha surgido tanto de los sectores de gobierno como de los sectores de oposición, y se está estudiando la fórmula concreta. Pero lo importante es que por primera vez en Chile, también se va a dar un beneficio tributario a los que invierten en educación. Ya, pero no hay fórmula todavía, ministro. Perdón, sí, hay fórmula. Hay fórmula, pero se está estudiando en detalle. Ahora, déjenme dar un antecedente importante para ustedes. Pero antes del antecedente, necesito preguntarle una cosa, para ver si lo entendimos bien. ¿Quiere decir que este beneficio va a ser también para gente de los que pagan impuestos? Para eso espero que tengan a los hijos en la educación pública. ¿Es así? O sea, para aquellos que sí pagan impuestos, pero con hijos en educación pública. ¿De eso estamos hablando? Exactamente, y que tienen un límite, porque es clase media. Tienen un límite de aproximadamente de ingresos de 1.400.000. Por eso que son sectores de clase media. Y además de eso hay que entender la lógica completa de la reforma. La reforma son $1.000 millones a educación. Preferentemente, ¿para qué? Para financiar la cobertura de la educación preescolar, que la meta es llegar al 60% de los sectores más vulnerables. Uh-huh. En segundo lugar, para financiar el aumento de la subvención preferencial. Ustedes saben que hoy día esta subvención preferencial llega especialmente al 70% de los establecimientos municipales. En la cobertura, en la educación prebásica, llega al 100% de establecimientos públicos, y que hoy día tenemos una cobertura en la subvención preferencial de unos 700.000 estudiantes, y la meta al final del gobierno es llegar a 1.500.000. Entonces, la mayoría de los recursos va a los sectores más vulnerables y a los sectores de clase media. Y aquí es muy importante, por eso, mirar esta reforma tributaria de una manera integral. Tiene el crédito tributario y tiene el aumento de recursos de los $1.000 millones. Sí, nos quedó clarísimo. Entonces sería para aquellos que pagan impuestos pero con chicos en la educación pública. Ministro Cristian Larroulet, muchísimas gracias por habernos acompañado en Primera Edición. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Dejamos hasta aquí entonces la entrevista con el ministro Larroulet y continuamos, por supuesto, en Primera Edición. Vamos a la pausa.